Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alejandra Velázquez. Soy fisioterapeuta especializada en seguridad y salud en el trabajo. En el día de hoy vamos a tratar un tema sobre prevención de lesiones por riesgo biomecánico. Acompáñanos. Para iniciar hay que tener en cuenta que peligro y riesgo no son lo mismo. El peligro puede ser aquel agente, aquel factor, aquella situación o fuente que me puede causar ese daño. Mientras el riesgo es la probabilidad, es la suma de la probabilidad con que yo me expongo a una situación. Ahora bien, aquí abajo tenemos un ejemplo. La situación es que hay una persona que fue al mar y hay un tiburón en el mar. La persona entra al mar. Dentro de este contexto, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el riesgo? ¿Y cuál es la lesión o daño? ¿Qué dicen? Ahora bien, ¿cuál era la respuesta? Muy fácil. El peligro es el tiburón, ¿cierto? Porque es la fuente, es esa situación que me puede causar el daño. El riesgo fue el que tomó el muchacho al meterse a nadar con el tiburón adentro. Aumentó las probabilidades que algo me pasara por un acto que yo hice. Y posterior a eso tenemos el daño o lesión que básicamente puede ser que me quite alguna extremidad, que me genere algún rasguño o que me pueda causar la muerte. Ahora bien, el riesgo biomecánico es aquel donde el trabajador se ve expuesto debido a su carga física y que puede involucrar todo su aparato osteomuscular, generando no solamente lesiones pasajeras o temporales, sino enfermedades o lesiones permanentes. Según la GTC 45, que es la Guía Técnica Colombiana para la Identificación de Peligro, nos dice que dentro de los peligros biomecánicos hay tres factores que se consideran. Tenemos las posturas, sean posturas prolongadas, inadecuadas o mantenidas. Tenemos el esfuerzo físico y tenemos los movimientos repetitivos. Además de ello, se le agrega otro que viene siendo la manipulación manual de carga. Esto es como un plus, porque entre la manipulación manual de carga tenemos el sobreesfuerzo físico. Ahora bien, cuando hablamos de esfuerzo, de sobreesfuerzo, es aquellas tareas o acciones que yo realizo y que superan el desgaste físico de mi cuerpo. Luego tenemos las posturas, que estas se consideran mantenidas o prolongadas luego de 2 horas continuas, ¿sí? Y que pueden haber incluso las posturas inadecuadas son diferentes a una postura adecuada, pero que se mantiene a lo largo del tiempo. Y por último tenemos los movimientos repetitivos o movimientos únicos con esfuerzos altos. Estos parámetros nos identifican cuáles pueden ser los peligros de biomecánicos, ¿sí? En donde nuestros trabajadores se exponen a estos y que nos pueden generar algunas lesiones. Cuando nos exponemos a estos parámetros antes mencionados, nuestro cuerpo por lo general tiende a sufrir de más por la carga física a la que estamos expuestos. Dentro de ellos tenemos a nuestra columna, que es el principal pilar de nuestro cuerpo, ¿sí? Y además tenemos ligamentos, tendones y músculos. Hay que tener en cuenta que los ligamentos y los tendones no son lo mismo. El ligamento es aquel que va prendido de hueso a hueso, mientras que el tendón es aquel que va sujeto del músculo y se prende al hueso. Cada uno cumple una función diferente. Por lo general, cuando tenemos una carga física, cuando nuestro cuerpo está muy cansados, ellos comienzan a fatigarse y es ahí donde nos van a producir las diferentes lesiones que hay. Cuando hablamos de las posturas, debemos tener en cuenta que una postura prolongada es aquella que se mantiene más de 2 horas continuas, que puede ser adecuada o inadecuada. Las posturas inadecuadas son aquellas donde no hay una alineación articular, donde mi columna no está recta, donde mis piernas no están rectas, donde mis brazos no van a estar apoyándose completamente, sino que van a estar en contra de la gravedad. Y hay que identificar que aquellas posturas las vamos a manejar en todos los trabajos y oficios diferentes.
Que además de esto no es solamente tener buena postura al momento de estar enfrente del computador, sino al momento de manejar, al momento de levantar un peso, al momento de estar con el celular, de dormir, de ver televisión, porque a lo largo del tiempo las posturas inadecuadas lo que van a hacer es afectarnos. Y a mí no solamente me va a afectar en mi casa, sino también en mi trabajo. Como vemos, para la posición adecuada en oficina, siempre debemos tener la espalda apoyada en el espaldar de la silla. Debemos siempre buscar un espacio donde apoyar nuestros antebrazos para que no queden con fuerza de la gravedad, sino que los pueda apoyar y digitar sin ningún problema. Además de eso, tenemos cuando yo voy a manejar, siempre debemos modificar espaldar y silla en el carro, y cuando vamos a levantar algo del peso, sobre todo del piso, perdón, sobre todo si es de un peso abundante, debemos siempre procurar tener la espalda recta, nunca flexionada. Hay algo que nos pasa y es que nosotros no nos damos cuenta que ya tenemos una joroba o que estamos jibados, si no es porque alguien nos los dice o nos miramos en el espejo o ya vemos muy enfrente la posición de los hombros. Mi cuerpo es alguien que se acostumbra, ¿sí? Las costumbres se adquieren todos los días. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Yo debo, si sé que mis hombros están hacia adelante, siempre debo tratar de llevarlos hacia atrás. La idea es que gestionemos lo más posible esta posición para que mi cuerpo sea consciente de que así es la forma correcta en la que yo debo estar y asimismo cuidar mi columna. Todos los trabajos tienen movimientos repetitivos, por eso es importante identificar cuál es aquella acción o movimiento que yo más voy a realizar para asimismo saber en dónde y en qué tiempos debo parar. Los movimientos repetitivos son aquellos, en redundancia, movimientos que se hacen en intervalos de corto tiempo y que por lo general están muy presentes en mi vida laboral. ¿Cuáles pueden ser algunos de estos ejemplos? Digitar y estar con el mouse son los movimientos principales repetitivos de un administrativo, ¿correcto? Cuando soy operativo, los esfuerzos y movimientos repetitivos van a ser mayores. Por ejemplo, si estoy sacando tierra, hay que tener un movimiento repetitivo de hombro, de muñeca, incluso de espalda. Cuando soy alguien de servicios generales y estoy limpiando, mi movimiento repetitivo va a involucrar muñecas y hombro. ¿Qué me causa un movimiento repetitivo? Causa fatiga muscular. Al momento de yo fatigar mis músculos, los que voy a lesionar son a mis ligamentos y a mis tendones. Básicamente, mis tendones sirven como polea y cuando yo utilizo mucho una polea, ella comienza a recalentarse hasta que la cuerdita se va a reventar. Eso mismo le pasa a nuestro tendón. Comienza a inflamarse, es ese dolor llamado tendinitis, ¿cierto? Tendinitis de manguitos rotadores, tenemos una epicondilitis. Todas esas enfermedades se dan por inflamación del tendón, por movimientos repetitivos. Dentro de la temática de la manipulación manual de cargas, el sobreesfuerzo físico es el principal objetivo a tratar en el riesgo biomecánico, debido a las altas cantidades y las fuertes cantidades de levantamiento de peso. Se recomienda que para hombres sea máximo 25 kilos y para mujeres 12.5, según la normatividad. Sin embargo, la idea es que cada uno apliquemos algunos pasos de la técnica. La idea es que se aplicara la técnica, pero cuando no podemos hacer la técnica, al menos tener en cuenta 3 pasos. Primero, yo debo tratar de que mis rodillas se flexionen para reducir altura y no flexionar columna. Mi columna nunca debe flexionar. Por eso el paso 2 es que mi columna debe estar recta. Siempre priorizar tener columna recta cuando yo vaya a agacharme a recoger algo. Y el tercer paso más importante es que yo debo pegar la carga hacia mi abdomen, precisamente para que mis músculos del abdomen me ayuden con ese sobreesfuerzo y reducir la flexión de espalda, disminuyéndole carga a mi columna. Como vimos anteriormente, mi cuerpo está sometido a una carga física constante, aún más dependiendo de mi labor que voy a ejercer en mi trabajo.
Es por ello que yo debo darle un espacio, un break dentro de mi jornada laboral para que descanse, ¿sí? De los movimientos repetitivos, de las posiciones prolongadas, de la manipulación de cargas, y es aquello llamado pausas activas. Hay que tener en cuenta que una pausa activa y una pausa laboral no son lo mismo. La pausa activa es cuando yo doy ese espacio para estirarme, para calentar mis músculos, para estirarlos y romper esa rigidez muscular, ese sobreesfuerzo muscular. Mientras que la pausa laboral es aquel espacio donde yo voy a tomar agua, voy al baño, tomo café, hablo un momento con mis compañeros, me siento, así, ¿listo? Hay que tener muy en cuenta esto, porque muchos trabajadores creen que hacer una pausa activa es sentarse a tomar agua. Entonces, no, la idea es causar una flexibilidad, causar una relajación muscular para que mi cuerpo disminuya esos niveles de estrés y esos niveles de rigidez tanto muscular como articular. ¿Cada cuánto se deben hacer? Las pausas son diarias, todos los días. Según la normatividad colombiana, se deben realizar cada 2 horas de trabajo continuo. Si no tienen el tiempo, lo pueden realizar una vez en la jornada de la mañana y una vez en la jornada de la tarde. La idea es que ustedes gasten 2, 5, máximo 10 minuticos según el tiempo de disponibilidad que ustedes tengan y que la empresa se los permita para precisamente causar un estiramiento, ¿sí? ¿Yo cómo hago? Si no tengo ese tiempo, me enfoco en las extremidades, en las partes de mi cuerpo que más lo necesitan. Si soy administrativo, pues voy a enfocarme en manos, en brazos, en espalda y en cuello, por las malas posiciones y los movimientos repetitivos en los que yo permanezco. Si soy operativo, pues ahí debo que ver qué acción es la que realizo más. Si estoy mucho tiempo parado o si camino mucho, pues le presto más atención a mis piernas, a mi columna y a mis pies. Pero si soy aquel operativo que definitivamente camina, alza peso, va, vuelve, sí debo enfocarme al menos un estiramiento por cuello, hombros, mano, columna y piernas. ¿Listo? La idea es yo decirle a mi cuerpo que puedo relajarlo, que no tiene que llegar a un extremo tan difícil, tan duro y sobrefatigarse, causándome diferentes enfermedades osteomusculares o lesiones musculares como cuáles, cervicalgia, por malas posturas de cuello. Puedo generarme también tendinitis, ya lo hablamos, de manguitos los rotadores por movimientos repetitivos o manipulación de carga, una tendinitis o epicondilitis de mis brazos. ¿Por qué? Por movimientos repetitivos, tendinitis de Kerbein, dolor en la palma de mi dedo gordo por movimientos repetitivos, síndrome del túnel del carpo por mala expresión y movimientos repetitivos, lumbalgias, las lumbalgias no especificadas se pueden generar por una mala manipulación de peso, por malos movimientos repetitivos, incluso me puede causar una hernia, ¿sí? Y muchos creen que la hernia se da solamente por manipular peso, pero no. Los administrativos también tienen un riesgo, una probabilidad de presentar hernia discal. ¿Por qué? Por el hecho de estar sentado mucho tiempo. Porque como yo siempre estoy aplastando ese disco vertebral, porque como no me paro de la silla y no estiro y rompo esa tensión articular en mi columna, pues se va acumulando presión y me puede generar una hernia discal. Por eso es importante, chicos, pararse 1 o 2 minuticos, así sea para estirar la columna y asimismo prevenir todas estas enfermedades ya mencionadas. Ejercicios como estos y muchos más pueden prevenirme ese dolor que estás sintiendo. Muchas gracias.